Bueno, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la clase número 3 de este seminario de introducción al griego koiné. Sean todos bienvenidos, Rafael, Alexander, Israel, Alejandro y Francisco. Vamos a compartir de inmediato pantalla. Voy a cerrar mi video para que haya más flujo de canal. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la clase número 3 de este seminario de introducción al griego koiné, el cual es brindado por la Escuela de Alejandría. Hoy vamos a estar viendo una clase que es una introducción o como le he puesto un panorama para que ustedes se lleven una idea de cómo funciona a grandes modos la flexión griega, ¿verdad? Esto es vital para el entendimiento del griego koiné, cómo funciona la flexión griega. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la clase de hoy? Que ustedes aprendan que hay tipos de palabras según su flexión. Que aprendan la flexión, los tipos de flexión y los accidentes gramaticales de esos tipos de flexión. Entiendan también algo bien interesante que tiene el griego y fundamental, que se llama el valor aspectual, y que puedan y poder lograr que ustedes entiendan el contraste entre el valor aspectual, que es algo novedoso para nosotros, versus el valor temporal. Bueno, van a aprender el modo y la voz en el griego, es decir, panorámicamente, y una clasificación y tipos de verbo en el griego. Esos son los objetivos que nos hemos planteado para el día de hoy. Entonces comenzamos de inmediato con los tipos básicos de palabras según su flexión. Bien, en el griego tenemos dos tipos de palabras, como lo ven allí, son las palabras invariables y las palabras variables. Las palabras invariables también las llamamos no flexivas, ¿verdad? Son las siguientes. Los adverbios. Hay adverbios de tiempo, hay adverbios de modo, hay adverbios de lugar, de cantidad, etcétera. Por ejemplo, cuando decimos hoy, ¿verdad? Hoy, suponiendo este pasaje que dice desierto, te digo hoy. ¿Ah? Eso es un adverbio de tiempo. Y ese adverbio tiene una función de modificar al verbo. ¿Bien? Entonces, los adverbios no son flexibles. Es decir, un adverbio nunca cambia su forma. Las conjunciones tampoco. Es decir, la conjunción, vamos a pensar a planteárselos en español. La conjunción que siempre va a ser la conjunción que. No va a fluctuar como fluctúa un verbo. Un verbo, por ejemplo, yo digo el verbo correr, yo digo yo corro, tú corres, él corre, ustedes corren. Entonces, la conjunción, ni el adverbio ni la conjunción van a variar. Siempre van a quedar invariables. Igualmente las preposiciones. Cualquiera que sea el tipo de preposición, las preposiciones se mantienen invariables. Y las interjecciones. Ese tipo de expresiones como oh, hey, wow, ah, ¿verdad? Ese tipo de palabras llamadas interjecciones tampoco flexionan, son invariables. Ahora, por otro lado, tenemos un conjunto de palabras que llamamos variables. Estas, pues sí son flexivas, o también las podemos llamar flexivas, y según sea el tipo de palabra, las podemos llamar conjugables o declinables. Por ejemplo, los verbos son declinables, pero los verbos, perdón, son conjugables, pero un sustantivo, un adjetivo, un pronombre, un artículo es declinable. Inclusive un participio es declinable. Bien. Entonces, los más significativos que hay en el griego de las palabras variables, los que más abundan son los verbos y los sustantivos. Y en segundo lugar, ahí vienen los adjetivos también, ¿no? En tercer lugar. Entonces, ¿a qué llamamos
flexión. ¿A qué llamamos flexión? La flexión son los cambios que experimentan las palabras que ya hemos clasificado como variables, en su terminación. ¿Para qué? Bueno, para expresar información tales como género, número, funciones sintácticas, en este caso casos. ¿Eh? Por ejemplo, aquí vemos dos palabras. Una es un verbo y la otra es un sustantivo. Llevo, del verbo llevar. Tú dices yo llevo, tú llevas, él o ella lleva. Entonces, ustedes se dan cuenta que una parte de la palabra se mantiene invariable y la otra parte va cambiando. Y esa letrita nos va haciendo entender, por ejemplo, ustedes dicen llevo, ya ustedes saben que eso es yo llevo, ¿verdad? Y eso está en primera persona del singular. Solamente con esa O ustedes saben que está yo tengo, está en primera persona del singular. Al igual que decir director, simplemente el simple hecho de ver la terminación por al final ya les dicen que es masculino, les dice que es singular, ¿verdad? Esto es lo que llamamos accidentes gramaticales. Estos sufijos que pueden ser conjugaciones o declinaciones, ¿verdad? Desinencias que se agregan a la palabra y que nos van a proporcionar una información acerca ya sea del verbo o ya sea del sustantivo. Llevo, yo llevo, tú llevas, director, directora. Nosotros vemos directora, inmediatamente sabemos que es femenina, ¿verdad? Que es una palabra que está en femenino y es singular. Si nosotros vemos llevas solamente con la terminación as, ya sabemos que está en segunda persona, ¿verdad? Tú llevas y del singular. ¿Bien? Entonces, es ese cambio que experimentan ciertas palabras, a eso es que llamamos flexión. Entonces, el español tiene algo de flexión, pero el griego es muy flexivo, a un punto mucho más allá que el español. Esto nos lleva a establecer que hay dos tipos de flexiones en griego. La flexión nominal y la flexión de tipo verbal. La flexión nominal griega. El término nominal, bueno, procede del latín nomen, que quiere decir en español nombre. Y es un término que se usa para referirse a una categoría de palabras que suele aparecer en las gramáticas para indicarnos ciertos fenómenos gramaticales a los cuales están sujetos los sustantivos, los adjetivos y otras palabras. A la flexión nominal también se le conoce o la llaman como declinación. Entonces, ¿qué palabras tenemos dentro de la flexión nominal o qué palabras declinan? Bueno, declinan los sustantivos, declinan los artículos, declinan los adjetivos, declinan los pronombres, los participios y los infinitivos. Y aunque los participios y los infinitivos son llamados por algunos gramáticos verboides, no llegan a ser completamente verbos, pero tienen ADN de verbo, ¿verdad? Tienen ADN de flexión verbal y tienen ADN de flexión nominal. Ese es un caso bien especial y por eso los participios y los infinitivos se ven muchísimo más adelante en un curso de griego. Bien. Accidentes gramaticales de la flexión nominal. Cuando nosotros vemos una palabra, como veíamos ahorita, director, directora, en griego, por ejemplo, si nosotros vemos una palabra en español como director, esa palabra, esa desinencia, esa flexión nominal nos va a dar dos datos que les mostraba ahorita. Nos va a decir que, por ejemplo, director, ese or, nos va a decir que es masculino y nos va a decir que es singular, ¿verdad? Y con eso, en español se nos proporciona género y número. Pero en griego hay un accidente gramatical más y es el caso. Entonces, en la flexión nominal griega tenemos tres accidentes gramaticales: el género, el número y el caso. Dentro del género, bueno, ya ustedes
conocen el masculino, el femenino y el neutro, también lo tenemos en español. Dentro del género, dentro del número, tenemos el singular y el plural, pero vale decir que hubo una época antes del griego koiné, en el periodo clásico, donde existía un número llamado dual para referirse a objetos o, por ejemplo, los ojos, ¿verdad? Sin embargo, cayó en desuso por poder hacer esa misma expresión con el plural, ¿verdad? Los dos ojos o ambos ojos, ¿no? Y el caso. Tenemos el caso, tenemos 5 casos: el caso nominativo, el genitivo, el dativo, acusativo y vocativo. Y ustedes cuando leen artículos de griego verán que los que hacen algún tipo de análisis, ya sea morfosintáctico o alguna exégesis, ustedes pueden escuchar que diga que tal palabra está en caso nominativo, o que está en caso genitivo, que está en caso dativo, acusativo o vocativo. Bien, aquí. Ahora, estoy poniendo esto en español para que capten la idea. Entonces, dentro de una palabra sujeta a flexión nominal, va a haber una raíz, es decir, una parte que se mantiene invariable y una parte que se va modificando. Esa parte que va modificando, que nosotros llamamos en español sufijos, hora, ores, horas, en griego, los llamamos declinaciones. Ya se los había dicho anteriormente. Los llamamos declinaciones. Y estas declinaciones nos van a dar esta información. Nos van a dar el género, nos van a dar el número, género, número y el caso. Ya les dije que en español tenemos 2 accidentes gramaticales, pero en griego tenemos 3. Entonces, el caso, ¿verdad? El caso o los casos en griego, el caso indica la función sintáctica o los diferentes oficios que los nombres, ya sean sustantivos o adjetivos, desempeñan en una oración. Esto es importante porque el griego no obedece a un orden sintáctico como el español. Es decir, en este caso, el orden de las palabras obedece más bien a una intención del autor. Así que yo puedo poner una palabra adelante, una palabra atrás, y eso es completamente normal, porque no es el orden de la palabra en la oración la que me dice quién es el sujeto o quién es el predicado, o en dicho en otros términos, quién es el sujeto, quién es el objeto directo, quién es el objeto indirecto, sino que ese sufijo, esa declinación es la que me indica quién es un sujeto o quién es un objeto directo o quién es un objeto indirecto. Entonces aquí les dejo una tablita muy general que explica de forma muy básica la función de cada caso. O sea, una palabra que ustedes escuchen, que tal palabra, logos, por ejemplo, logos, que es un sustantivo de la segunda declinación. El griego tiene 3 declinaciones. Entonces, logos es una de la segunda declinación. Entonces, logos tiene una palabra, una desinencia, que es la que termina en omicron sigma, que indica que esa palabra está en nominativo. Entonces, si está en nominativo, puede tener 2 funciones. Puede funcionar la mayoría de las veces como sujeto de la oración, pero en ciertas porciones puede llegar a ser predicado nominal. Esas son 2 funciones de una palabra que esté en nominativo. Y normalmente va a responder a la pregunta. Si tú te quieres ayudar, tienes confusión, bueno, responde la pregunta de quién se habla. El genitivo, una palabra que está en caso genitivo, vamos a suponer esta misma palabra logos, ahora la voy a declinar en genitivo, voy a decir logu, logu. Y el que esté en genitivo me va a indicar posesión u origen. Ahí la palabra clave de traducción va a ser de. La Biblia de Ángel. Entonces, si yo dijera eso en griego, yo tendría que ponerlo en genitivo, porque el griego no va a tener ese de, sino que la misma palabra va a indicar que es de, que le pertenece a alguien o que tiene un origen, a quién le pertenece o de dónde procede.
Ahora, una palabra que está en dativo, la palabra que está en dativo es una palabra que va a indicar que en la oración tiene un objeto indirecto. Y las palabras claves aquí van a ser a o para. Y si te haces la pregunta, si estás confundido, te tienes que responder a quién, qué o para quién se dirige esa acción verbal. Por ejemplo, les pongo, veamos un ejemplo. Eh, Ángel o Rafael, digamos Rafael, eh, va a la iglesia eh, amarilla. Bien, entonces, obviamente Rafael es el sujeto, la iglesia es el objeto directo y luego la iglesia, la parte amarilla, ya sería un objeto indirecto, porque es una información que si se la quito a la oración, ¿verdad? Eh, no me cambiaría, yo todavía tendría una oración, o Rafael va a la iglesia de unos hermanos. Ah, bueno, ese de unos hermanos, ese es mi objeto indirecto. Rafael va a la iglesia para ver a unos hermanos. Bueno, no, ahí no, porque ahí estaría agregando otro verbo. Entonces, normalmente ese objeto indirecto puede llevar las palabras de unión a o para, aunque el acusativo en cierto momento también las puede llevar. Pero obviamente en griego es bien fácil, después que uno se aprende la tabla de declinaciones, determinar quién es el objeto directo y cuando tu traducción requiere colocar el a. Por ejemplo, eh, Omar dio el bolígrafo a Juan. Ahí está en acusativo. ¿Verdad? Omar dio el bolígrafo a Juan. O fíjense que ahí estaría más bien en objeto indirecto, que realmente el objeto directo sería Omar dio. ¿Qué dio? Dio el bolígrafo. Entonces, ¿a quién se lo dio? A Juan. Entonces ya ahí estaría a Juan formando un dativo. Y los vocativos, las palabras vocativas en griego, son aquellas que se usan para invocar o para llamar. Por ejemplo, cuando ustedes leen en la escritura, Jesús, sálvame. Bueno, ese grito de Jesús es una invocación o un llamado desde el punto de vista gramatical. O cuando uno levanta la mano bueno, no levantar la mano porque uno no levanta la mano en la escritura, pero si tú haces un llamado mesonero, eso es un vocativo, ¿verdad? Es decir, es a quien se invoca o a quien se habla. Y normalmente lo vas a reconocer en una lectura porque tiene signo de exclamación. Esto es importante. Es la base, digamos, de estudiar la flexión nominal. Esta es la parte básica, entender qué palabras, qué sustantivos, qué adjetivos son nominativos, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y su correspondiente parte con, por ejemplo, los artículos, que también van a responder a nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. ¿Bien? Entonces, cuando uno entiende las funciones, es muy fácil armar una oración, aunque el sujeto esté al final de la oración. ¿Verdad? Como pasa, por ejemplo, en la cláusula de Juan 1.1, que hay algún desorden algo que al castellano, al español parece un desorden, pero que en griego no lo es. ¿Verdad? En griego no lo es. Entonces, la flexión verbal griega. La flexión verbal, ya hablamos de la flexión nominal, que es la que rige a los sustantivos, a los adjetivos, a los artículos. Bien, ahora vamos a hablar de la flexión verbal, la que afecta a los verbos. También ustedes pueden escuchar de que se refieren a ella como conjugación. Y así de sencillo es esa flexión que experimentan los verbos. ¿Bien? Cuando nosotros vemos una conjugación, cuando nosotros vemos un verbo, ese verbo nos va a aportar eh, unos datos y esos datos los llamamos accidentes gramaticales. Los accidentes gramaticales de la flexión verbal son persona, número, tiempo, modo y voz.
persona, número, tiempo, modo y voz. Por ejemplo, veamos el verbo comer. Veamos el verbo comer. Vamos a tener una parte en español que va a ser raíz y una parte que va a ser el sufijo. Y ese sufijo ya les dijimos que se llama, en griego lo llamamos desinencia. Ahora, si yo empiezo a conjugar el verbo en español, yo digo yo como, ¿verdad? Y esa O me indica que es primera persona del singular. Si cambiamos el verbo comer y lo cambiamos por el verbo tomar, y yo digo yo tomo, miren que la O sigue indicando dos accidentes gramaticales. Nos está indicando persona y nos está indicando número, ¿verdad? Si seguimos conjugando el verbo, yo como, tú comes, ¿verdad? Segunda persona del singular. ¿Verdad? Nosotros, él o ella come, nosotros comemos, ¿verdad? Y dice primera persona del plural. Solamente con ver hemos, ese sufijo nos indica a nosotros que es primera persona del plural. Si yo cambio el verbo y pongo tomar y conjugamos y decimos nosotros tomemos los objetos, ya sabemos, ¿verdad?, que está en primera persona del plural, o tomamos, mejor dicho. Comen, en este caso comen, puede expresar la segunda o la tercera persona del plural, ya que podemos decir ustedes comen o ellos o ellas comen. Entonces, lo importante de este ejercicio es que mi intención es que se vayan con la idea clara de que estos sufijos, a los cuales llamamos en griego desinencias, son las que nos van a estar explicando, diciéndonos a nosotros los accidentes gramaticales. En el caso del español solamente nos indica dos accidentes gramaticales, persona y número. Pero en el caso del griego, además de la persona y del número, va a indicar tiempo, modo y voz. Entonces, llévense para la casa que la flexión nominal griega tiene 3 accidentes gramaticales y la flexión verbal griega tiene 5 accidentes gramaticales. Persona, número, tiempo, modo y voz. Ahora, antes de continuar con el tiempo, con el modo y la voz, yo debo explicar algo que poco se explica, pero que realmente anhelan, tienen el deseo, invierten el tiempo y inclusive recursos para aprender el griego. Y es el entender el valor aspectual. Nosotros en español no vemos el tema del valor aspectual. Es importante, ¿verdad? Que entendamos que además de los accidentes gramaticales, nosotros debemos considerar que el sistema verbal griego es dominado por el valor aspectual. Este valor aspectual, y ahorita lo van a entender, apunta básicamente a cómo se desarrolla la acción verbal. Es decir, que nos va a mostrar las diferentes perspectivas con las que el narrador puede expresar la acción. Un narrador puede tener diferentes perspectivas para expresar una acción, como que yo vaya en una autopista, ¿verdad? Y me encuentre un accidente de tránsito y estén involucrados, no sé, 2 o 3 carros y del lado del carril que yo voy hay 2 de los carros involucrados en el accidente y yo voy a narrar aquello y le paso por al ladito a los 2 carros y yo tengo allí una mirada interior. Puedo ver si de repente hay alguien herido, si hay alguien que falleció, puedo ver los golpes del carro desde mi lado, pero los que van por el carril contrario, ellos van a ver
un detalle interno que yo no voy a ver. Y eso es importante a la hora de entender la narrativa, que ningún valor aspectual va a anular el otro. Una cosa es lo que yo veo desde mi posición, desde mi perspectiva, y cómo lo voy a narrar, cómo decido narrarlo, y otro es cómo lo ve otra persona desde otra perspectiva. Y yo puedo estar viendo el accidente de cerca porque estoy pasando allí, están haciendo pasar el tránsito poco a poco y paso al lado y veo las ambulancias y veo que tienen a alguien montado en una cama de estas rodantes. Yo voy a tener una mirada, una perspectiva interna, pero de repente se hizo un tráfico tremendo por el accidente, los periodistas no pueden llegar y entonces usan un helicóptero y ven el accidente de arriba. Bueno, ya ese que está viendo el accidente de arriba tiene una mirada externa. No va a ver los mismos detalles que los que estamos pasando al lado del accidente. Entonces, básicamente, y aquí les voy a poner un ejemplo ahorita. Sin embargo, igual quiero comentarles que además en griego tenemos tres formas aspectuales. Y se dice, y así lo dicen muchos gramáticos, el que entiende la forma aspectual va a poder traducir bien en griego, porque no todo el tiempo el griego va a ser dominado por el aspecto temporal, por el tiempo, pasado, presente y futuro. Este aspecto temporal realmente funciona poco en el griego y a veces por eso cuando vemos interlineales nos cuesta entender por qué se traduce de una forma. Bien. Entonces, comprender cómo funciona la forma aspectual del verbo griego es vital para entender el griego. Vital, vital, vital. O sea, entender el valor aspectual o realmente les va a dar una ganancia en el entendimiento del griego. Aquí veamos el valor aspectual versus el valor temporal. Ya ustedes como hispanohablantes están habituados por el español a pensar la información. Ustedes tienen, normalmente ustedes y yo tenemos, por ser hispanopensantes, nosotros pensamos que la información más importante que brinda el verbo es la del tiempo. Pero eso no sucede así en todos los idiomas. El tiempo nos condiciona a ver las distintas acciones. Por ejemplo, si las ponemos en una línea cronológica, el tema temporal nos condiciona a colocar las acciones en una línea de tiempo y declararlas como pasadas, presentes y futuras, ¿verdad? Pero, y aquí voy a hacer un ejemplo para que ustedes, para ayudarlos, voy a hacer varias cosas para ayudarlos a que vayan entendiendo lo que es el valor aspectual versus lo que nosotros entendemos del valor temporal. Miren esta expresión o esta oración. Mientras hablaba, se desató el temporal. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, por ejemplo, al hermano Rafael, ¿hablaba en qué tiempo está? Presente. ¿Hablaba? ¿Te parece que está en presente? No. Si yo digo yo hablaba. Pasado. Está en pasado, ¿verdad? Y si yo te digo, él desató a los esclavos, está en presente o está en pasado. Entonces fíjense que esas son dos conjugaciones diferentes, pero ambas están en pasado. No vamos a entrar en una clase de castellano para podernos hablar de pretérito simple, pretérito compuesto, etcétera, ¿no? Pero porque lo que quiero es que vean, que puedan ver la diferencia entre el valor temporal y el valor aspectual. Ambas palabras están en pasado, en cuestión de tiempo. Es decir, una está en proceso, porque si yo, de hecho yo me acuerdo cuando yo era gerente de una empresa de tuberías y cuando yo pedía algún informe y me decían, estamos trabajando. Yo decía, no, dime cuándo me lo vas a entregar.
porque estar trabajando es un proceso que puedes, ¿cuándo me lo vas a entregar? Entonces, igual pasa con mientras hablaba. Bueno, ese mientras hablaba es un proceso. No determina en qué momento termina de hablar. Es algo que está sucediendo en un pasado, pero que no lo puedes puntualizar. Sucede en una determinada cantidad de tiempo. Ahora, mientras esa persona hablaba, que no sabes cuánto fue, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos en el pasado, se desató el temporal. Cuando se desata el temporal, refiriéndose que va a llover fuertemente, eso sucede sucede puntualmente. Es decir, que si nosotros vemos la acción, el proceso de que mientras hablaba, se desató el temporal, ustedes van a ver dos tipos de pasado. Un pasado que desde el punto de vista aspectual es de proceso, y un proceso que parece indeterminado porque no saben cuándo empieza y cuándo termina, pero está en el pasado, mientras que el se desató es puntual. Tampoco sé en qué momento, pero fue puntual. Oye, cuando tú estás hablando con alguien, dice, oye, mientras hablaba, cayó el palo de agua, o mientras hablaba, se desató la tormenta. Pero ¿en qué parte? ¿En cuál de las partes que hablabas? ¿Eh? Ven que una se refiere a proceso y el otro apunta a algo puntual. Y esa va a ser la diferencia, el aspecto de ambas acciones. Hablaba indica una acción que está en el pasado, pero está en desarrollo. Está en el pasado, pero está en desarrollo, está en proceso. Mientras que, y podemos decir que es duradera. Mientras que desató, describe una acción momentánea, que es iniciada y es concluida en un intervalo de tiempo breve. Ocurrió. ¿Bien? Entonces, la distinción entre tiempo y aspecto es muy clara cuando te haces estas preguntas, cuando le haces estas preguntas al verbo. ¿Cuándo se desarrolla la acción? ¿Cómo se desarrolla la acción? Oye, la acción se desarrolla de tipo duradera, porque mientras hablaba, pero no sé cuándo empezó y cuándo terminó, solo sé que hablaba. Mientras que se desató es de tipo más puntual. ¿Bien? También te puedes preguntar con qué características y en qué modo se presenta la acción. Vamos a poner algo más gráfico, ¿verdad? Para que lo vean de la siguiente manera. Este es un concierto. Vamos a suponer que es el mismo teatro, obviamente no son iguales, pero son las fotos que encontré para puntualizar. Si ustedes ven la primera foto, ¿qué perspectiva se acuerdan de lo que les dije del accidente? ¿Qué perspectiva creen que hay en la foto número 1? ¿Qué perspectiva tiene el director de la orquesta? O si tú estás VIP allí adelante en el primer puesto y tienes una mirada cercana, tú puedes ver la ejecución de la persona que está, una de las personas que está tocando el cello. De repente, si estás bien cerca, puedes llegarte a dar cuenta de alguna cara de molestia del director, porque de repente algo no salió como lo esperaba, que uno como oyente no se da cuenta. ¿Bien? Hay una perspectiva interna. El director, por ejemplo, si pensáramos que el director es el que va a narrar, el director que dirige el concierto tiene una perspectiva muy interna del mismo. Él ve cada detalle de los músicos mientras se está desarrollando el concierto, pero él no se está enterando de lo que está pasando en el resto de la sala, porque tiene una perspectiva interna. El que está pasando por un lado del carril del accidente no sabe lo que hay del otro lado. Él solamente puede narrar internamente lo que ve desde su perspectiva. Ahora, si a nosotros nos invitaron al palco y estamos arriba, entonces nosotros vamos a tener una vista externa, una perspectiva, una mirada externa, y esa mirada externa nos va
permitir ver algunos detalles generales. Quizás no podremos observar la cara de molestia o de agrado del director, o no podremos ver que a la del violín se le rompió una cuerda, que sí podemos verlo con una perspectiva interna, pero desde el palco yo puedo ver la reacción del público, puedo ver a los músicos de manera general, puede que tenga alguno que otro detalle, voy a tener una mirada externa. Yo voy a saber cómo reaccionan las personas del palco derecho, cómo reacciona el público y cómo interactúa los músicos con el agrado o el desagrado o la aprobación del público. Entonces, un espectador que ve el concierto desde el palco tiene una perspectiva interna. Ve el concierto sin un interés particular por el desarrollo interno. De hecho, no lo puede tener o lo va a tener muy, muy limitado porque su mirada es o su perspectiva es externa. Ahora viene la parte más compleja que afecta al griego con el valor aspectual, que es, por ejemplo, lo que afecta a ciertos verbos cuando están imperfectos o en pluscuamperfectos, que es el estado resultativo. Bien, estas dos señoritas que están allí limpiando el escenario donde se dio el concierto, lo están limpiando, puede ser en la noche, tarde o en la mañana del día siguiente. Ellas saben, por la suciedad, ellas saben que allí hubo un concierto. No pudieron verlo ni interna ni externamente, ¿verdad? Pero ellas están recibiendo los efectos del concierto, porque la gente dejó sucio en los asientos, quedó polvo en las alfombras, que cayó comida al suelo, y esos son efectos presentes de lo que ocurrió ayer. Entonces, eso es lo que en el valor aspectual llamamos un estado resultativo. Es algo que ocurrió en el pasado, pero que sigue teniendo efectos en el presente. El equipo de limpieza, como dice el texto del teatro, donde se dio este concierto, tiene una visión de resultado o estativa, ¿verdad? Reconoce que el concierto terminó y eso sería una perspectiva externa. Oye, mira, ya no hay concierto, terminó, pero al mismo tiempo se encuentra en medio de sus efectos, es decir, en una perspectiva interna. ¿Por qué? Porque está allí en primera plana, allí limpiando lo que dejó la gente del día de ayer. Entonces tenemos una mirada interna, una perspectiva interna, una perspectiva externa y una perspectiva de resultados, de algo que sucedió en el pasado que tiene efectos en el presente. Espero que este ejemplo les ayude en ese sentido. No tiene sentido preguntarse si el desarrollo del concierto es interno, externo o de resultado. Esto admite las tres descripciones, dependiendo de dónde se encuentre aquel que lo describe. Ustedes a veces pueden escuchar aquellas discusiones entre ateos o entre personas agnósticas o que dudan de las narrativas de los evangelios, porque de repente un pasaje dice que habían dos y el otro pasaje dice que había uno. Cada quien está narrando desde la perspectiva que tiene. Cada quien está narrando desde el carril en el cual va. Y lo que yo digo es verdad y lo que el otro dice es verdad. Cada quien está diciendo una verdad desde su perspectiva narrativa. ¿Sí me hago explicar? Bien. Entonces, la descripción de una acción no coincide con el desarrollo real. Pues puede llegar a pasar que la descripción de una acción no coincida con el desarrollo real de la acción. Luego, el uso de los tiempos
mezclado con el valor aspectual está determinado no tanto por la realidad objetiva como por la necesidad y por las elecciones de quien habla. Lo que quiere decir todo esto es que al final es el narrador el que elige o escoge cómo va a narrar un hecho, si lo va a narrar con una perspectiva interna, si lo va a narrar con una perspectiva externa o con una perspectiva resultativa. Y estos efectos los vemos nosotros en el Nuevo Testamento y seguramente en la Septuaginta, pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos, hay una frase que nosotros leemos mucho, por ejemplo, en la Reina Valera, escrito está. Usted ve mucho esa frase, escrito está. Pero esa frase está escrita en perfecto. Realmente si no atendiera al efecto resultativo del valor aspectual, uno traduciría esa frase en griego, gegraptai, no me acuerdo, ha sido escrito. Bueno, ha sido escrito, pero si lo estoy viendo con un valor aspectual resultativo, lo que ha sido escrito, lo tengo escrito. Entonces, por eso, en vez de traducir ha sido escrito tal cosa, ustedes ven en su traducción escrito está, porque es un hecho realizado en el pasado que ya tiene efectos en el presente. Ya lo tengo escrito. Estuvo escrito en el pasado, pero ya lo tengo escrito. Y por eso ustedes ven en su traducción escrito está, aunque está imperfecto. Por darles un ejemplo. Entonces, algunos gramáticos, cuando yo estudié no me lo enseñaron así, pero me gusta explicar que algunos gramáticos ven la forma aspectual o el valor aspectual, lo llaman así: infectivo, confectivo y perfectivo. Infectivo, confectivo y perfectivo. Entonces el infectivo tiene aquella perspectiva interna de la que hablábamos, el confectivo tiene aquella perspectiva externa y el perfectivo tiene aquella perspectiva estativa o de resultado. Bien, luego el valor aspectual del futuro en griego es virtual, o algunos gramáticos lo llaman virtual, otros lo llaman neutro. ¿Por qué? Porque por decirlo así, una promesa a futuro o una declaración a futuro no necesariamente va a ser una verdad. Tú puedes decirle a alguien, yo estaré mañana en tu casa, pero te pueden pasar cosas que te impidan estar mañana en esa casa y no dependen de ti. Puede que dependan de ti, pero puede que no dependan de ti. Entonces el futuro en ese sentido puede ser virtual o puede ser neutro, puede o no puede que ocurra. Y así lo veía el griego. En cambio, nosotros vemos el futuro como una acción que tiene que ocurrir mañana, mientras que ellas lo veían como una acción, no sé si llamarla incierta o virtual, puede o no puede que ocurra. Y por eso algunos otros gramáticos le dicen, bueno, es neutro, porque está allí que se produce o no se produce. Entonces, el infectivo va a narrar de forma durativa o en proceso, mientras hablaba. ¿Se acuerdan? Mientras hablaba. El confectivo te va a presentar ese valor aspectual puntual. Se desató. Mientras hablaba, se desató. Mientras que el resultativo, pues, te va a dar los efectos del pasado en el presente. Escrito está. Entonces, miren otra oración parecida. Mientras estaba enseñando, vamos a agregarle, mientras estaba enseñando griego, llegó el alumno o entró el alumno al Zoom. Entró el hermano José García al Zoom. Mientras estaba enseñando, llegó el alumno al salón. Si ustedes ven, estaba enseñando. Yo les pregunto, ¿qué tipo de valor aspectual ustedes ven allí? Ustedes, pues, mira, de proceso durativo. Ahí hay un valor aspectual infectivo. Ahora, llegó el alumno al salón, eso fue puntual. Mientras yo estaba enseñando, en un momento determinado, indefinido, pero puntualmente entró
alguien al salón. Entonces aquí podemos ver y esto no lo pensamos mucho en español, porque nosotros pensamos más en tiempo, pero el griego pensaba más en el valor aspectual. Y esto va a tomar mucho énfasis cuando nos vamos del modo indicativo. El griego tiene varios modos. En el modo indicativo trabajamos con tiempo tal cual como lo entendemos en el español, pero cuando nos vamos a otros modos como el subjuntivo, el optativo, entonces lo que cobra valor al momento de traducir es entender el valor aspectual. Entonces, bueno, ya les dije, esta es una forma verbal de aspecto durativo. Es pasada, sí, de tiempo es pasada, pero de tipo durativa. Mientras que llegó también está en el pasado, pero con un valor aspectual de tipo puntual. Puntual o también lo llaman algunos indefinidos. Entonces, dicho esto, entramos en los tres accidentes gramaticales que nos faltan, ¿verdad? O los dos, ¿no? El modo y la voz. Entonces, el modo se refiere, fíjese que allá es la perspectiva. La forma aspectual o el valor aspectual es la perspectiva. El modo se refiere a la actitud que toma el hablante frente a la acción que está narrando o describiendo. Hay 6 tipos de modo. Bueno, para algunos gramáticos hay 4 tipos de modos. Algunos gramáticos dicen que solo hay 4 modos: indicativo, subjuntivo, imperativo y optativo. El indicativo indica o expresa, mejor dicho, hechos reales. Aunque el narrador o la persona de quien se narra puede decidir mentir deliberadamente. Y tú narras en modo indicativo, aunque la persona está mintiendo. Por ejemplo, a Pedro. Pedro, cuando le preguntaron a Pedro si él era discípulo del Señor, él lo negó. Pero él era discípulo del Señor. Entonces, ese segmento ustedes lo van a ver en modo indicativo, aunque él está mintiendo. Y esto lo digo porque cuando uno lee, expresa hechos reales, entonces uno, si no lo explica, bueno, pero es que él mintió, no era un hecho real. Sí, pero es que el indicativo expresa hechos que se consideran reales al narrarlos, aunque esté mintiendo deliberadamente, ya sea por miedo o lo que sea, está mintiendo. ¿Eh? El modo subjuntivo va a expresar hechos que puedan ser posibles o también irreales, ¿verdad? Por ejemplo, voluntad o eventualidad. En el modo imperativo se expresan órdenes. Ese creo que lo entiende. Y voluntad desde el punto de vista de ordenar, ¿verdad? En el optativo se puede expresar un deseo, ¿bien? O inclusive también una posibilidad, y a veces puede llegarse no a confundir con el subjuntivo porque cada quien tiene su morfología, sino que se puede llegar a confundir la función, ¿verdad? Del optativo con el subjuntivo. Pero cuando se estudia esto a profundidad se ve la diferencia y casi no hay muy pocas construcciones optativas, ¿bien? En el griego koiné del Nuevo Testamento. Hay otros gramáticos que, a diferencia de los que dicen que hay 4 modos, indican que hay 6 modos. Entonces ellos agregan a esta lista el participio, ¿verdad? El participio y el infinitivo. Y realmente ambos tienen razón. Uno los puede ver como modo, pero la verdad es que el participio y el infinitivo son unos casos especiales porque son palabras que tienen ADN de flexión verbal y ADN de flexión nominal. Son unos híbridos, ¿verdad? Un participio, un infinitivo, cumple con el tema de, por ejemplo, del tiempo y la voz, pero tiene caso, género y número. Entonces, es algo que se ve adelante ya en un curso formal, pues,
Inclusive a mí me gusta darlo en el segundo año, porque el participio, para que la gente salga bien clara y pueda entender el participio, hay que dar no menos de 4 clases de participio. Bien, entonces, algunos van a llamar al participio y a los infinitivos los van a llamar verboides. Dicen esos son verboides. Bien, normalmente los que dicen que existen 4 modos, dicen hay 4 modos y 2 verboides. Hay otros que dicen son 6 modos y 2 son formas no conjugadas del verbo. Es decir, nosotros no conjugamos los participios de los infinitivos. Aunque parecen verbos, ellos se declinan, ¿verdad? Se declinan según la flexión nominal, pero tienen ADN de verbo. Por eso le dicen verboides. ¿Bien? Normalmente en el primer año de griego trabajamos en el modo indicativo, en todo el modo indicativo. ¿Qué comprende el modo indicativo? Bueno, hay modo indicativo dentro del aspecto infectivo, hay modo indicativo dentro del aspecto confectivo, hay modo indicativo dentro del perfectivo y también dentro del futuro. Es decir, que hay un indicativo que puede funcionar desde el punto de vista durativo o de proceso, puntual, con el aoristo, con efectos en el presente, con efectos del pasado en el presente, como el perfectivo, o de tipo neutro en el futuro. Entonces, aquí ya ustedes empiezan a ver, por ejemplo, que tenemos la forma aspectual, tenemos los modos, en este caso todos indicativos, y debajo de los modos, entonces tenemos los tiempos. Solo en el modo indicativo existe el concepto de tiempo como nosotros lo entendemos en castellano. Tiempo presente, el imperfecto o el pretérito imperfecto, el aoristo, que viene siendo como el pretérito simple nuestro, ¿verdad? El pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro. Diríamos en griego el perfecto, el pluscuamperfecto, ¿no? El presente, imperfecto, aoristo, perfecto, pluscuamperfecto y futuro. Tenemos 6 tiempos bajo el modo indicativo. De esos 6 tiempos, 2 están en el aspecto infectivo, 1 está en el aspecto confectivo, 2 están en el perfectivo y el futuro, bueno, está en el futuro. Para que tengan una breve idea, ¿ya?, de cómo se interrelaciona ese valor aspectual con las conjugaciones verbales. Fíjense, aquí les sigo poniendo como guía el valor aspectual, infectivo, confectivo, perfectivo y futuro. Entonces, el durativo es una acción que está en proceso. Eso lo vengo diciendo ya de un rato, ¿no? El puntual o el confectivo, una acción cumplida en algún momento indefinido. El perfectivo es una acción resultativa, es decir, algo que ya terminó y que tiene efectos en el presente. ¿Ya? Escrito está, lo tengo escrito. Futuro virtual, una acción incierta, puede que ocurra o no, neutra. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el verbo grafo. Verbo grafo en presente. Bien, en su primera persona del singular, uno lo puede traducir como escribo, como un presente simple, pero a veces es más un presente continuo. Obviamente, el contexto del pasaje te va a ayudar a aterrizar si lo vas a traducir como un presente simple o como un presente continuo, ¿verdad? Porque no hay 2 palabras, no como en español que tenemos escribo y estoy escribiendo, tenemos 2 presentes, ¿no? En griego tenemos uno solo que está, por ejemplo, en modo indicativo bajo una forma aspectual durativa o de tipo infectiva. Estoy escribiendo o escribo. Ahora, fíjense que dentro de ese mismo modo indicativo tengo una palabra, el mismo verbo en imperfecto, égrafon, que es más o menos la misma raíz, ¿no? Graf, ¿no? Entonces, égrafon tiene aquí aumento y tiene aquí su desinencia. Entonces, ese imperfecto uno lo traduciría como algo así como estaba escribiendo. Y si estaba escribiendo, también podría decir escribía. Son 2 formas de manifestar el imperfecto. Escribía o estaba escribiendo.
corría o estaba corriendo. Una es compuesta, ¿verdad? Porque necesitas un verbo auxiliar, un verbo ser o estar. Y la otra, pues, lo expresas con el verbo sin tener el verbo auxiliar. Luego tenemos entonces el aoristo. Diferentemente de que hayan escuchado por allí que hay aoristo primero, aoristo segundo, ya eso es por la morfología. Eh, en el aoristo, uno, por ejemplo, egraxa, ¿bien? Egraxa. O sea, ahí es yo escribí. En el perfecto se da un fenómeno que se llama la reduplicación, que es que la consonante de la raíz se reduplica y se agrega normalmente una épsilon. Entonces uno va a decir, por ejemplo, aquí grafo, esta gamma se reduplica, como sucede aquí, se agrega la épsilon y entonces decimos que grafa. Y eso sigue sus reglas. O sea, aquí hay un aumento porque apunta al pasado, aquí hay un aumento porque apunta al pasado, aquí hay una reduplicación y toda reduplicación es característica del perfecto. Entonces, uno puede traducir, eh, por ejemplo, quégrafa como he escrito, pero si piensas en el valor aspectual, si lo he escrito es porque lo tienes escrito. Entonces tú puedes traducir tengo escrito. Yo tengo escrito. Entonces, alguien que estudia griego sí va a entender, o sea, el que vea un interlineal y vea tengo escrito y va a decir, pero ya va, no está en presente. ¿Por qué lo tradujo así? ¿Por qué no dice grafo? ¿Verdad? O sea, ¿por qué no dice el verbo tener con grafo? Bueno, ese es parte del matiz que va a captar a alguien que está estudiando griego, alguien que está aprendiendo griego y que lo va a poder captar. Ah, bueno, es que el perfecto, bien, tiene efectos en el presente. He escrito. Y si he escrito, entonces lo tengo escrito. Luego tenemos, por ejemplo, el pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto es un tiempo que apunta al pasado. Si apunta todo tiempo que apunta al pasado, tiene aumento. Se dan cuenta aquí, el ahorita apunta al pasado, tiene aumento. El imperfecto apunta al pasado, tiene aumento. El pluscuamperfecto apunta al pasado, ¿verdad? Había escrito. Si había escrito, entonces lo tenía escrito. Funciona el mismo efecto del perfectivo, la misma acción resultativa. Una acción que comenzó en el pasado, pero que tiene efectos en el presente. Y en el futuro, pues tenemos, por ejemplo, graxo, escribiré, o el perfecto futuro, que sería que graxetai, habré escrito. Habré escrito. Y si uno aprende a dominar esto, obviamente cada tiempo pues tiene sus particularidades, tiene sus desinencias que se deben aprender, toda regla tiene sus excepciones y las debemos aprender. Para eso las estudiamos. ¿Bien? Y bueno, esto es, como ya les dije al principio, para los que están ingresando tarde, esto es un panorama para que cuando uno entonces va a estudiar cada tiempo, cada modo, cada voz dentro de cada valor aspectual, ustedes lleven un panorama, ¿verdad? Ok, cuando ustedes ya van a la clase específica, ok, esto lo dijeron, ok, ya lo recuerdo. O por lo menos yo puedo poner esta lámina y recordarles, ¿se acuerdan cuando vimos aquello que yo le decían esto? Bueno, ahora hoy lo van a entender. Entonces, también tenemos en el griego, también tenemos voz. En el griego también tenemos voz. La voz más bien nos va a... Oye, hay un ruido de fondo aquí fuerte. Espero que no les moleste. Entonces, la voz nos va a indicar
¿Quién es el sujeto que realiza la acción? ¿Verdad? ¿Quién es el sujeto que realiza la acción? Va a estar enfocada en quién realiza la acción. Por ejemplo, si una palabra conjugada, lo que llamamos un verbo finito. Un verbo finito es un verbo que ya está conjugado. Permítame que están pasando ahí unas motos y no sé si el ruido se está metiendo. Entonces, podemos tener palabras que estén en voz activa, que estén en voz pasiva o que estén en voz media. Una palabra o un verbo, ¿verdad? Que está en voz activa es el sujeto el que realiza la acción. Por ejemplo, hablemos del maestro. El maestro escucha. Bueno, esa oración, el maestro escucha, es una oración bien simple, pero tiene un sujeto y un verbo. Eh, el sujeto realiza la acción, es el maestro. ¿Quién escucha? Si tú le haces la pregunta al verbo, ¿quién escucha? El maestro. Bien. Ahora, en la voz pasiva, es el sujeto el que sufre la acción del verbo. Por ejemplo, el maestro es, vamos a suponer que yo diga, el maestro escucha a los alumnos. ¿Ya? Y le ponga allí le agregue algo a la oración. Ahora imagínense que diga, el maestro es escuchado por los alumnos. El mensaje es muy parecido. Nosotros no hablamos mucho, no hacemos mucho distinción de voces en castellano, pero en el maestro escucha, en la oración, el maestro es escuchado por los alumnos. El sujeto de la acción, el sujeto agente, son los alumnos. Mientras que en el maestro escucha a los alumnos, el sujeto es el maestro. Entonces, en la voz pasiva, el el sujeto sufre la acción del verbo y ese sujeto lo vamos a llamar sujeto paciente, porque es el sujeto que recibe la acción. El maestro es escuchado y siempre va a haber me olvidé el nombre. ¿Por quién? Bueno, por los alumnos. El maestro es escuchado por los alumnos, un complemento. Bien. Entonces, la voz, y también tiene, que no lo tiene el español, tiene el griego, una voz media. Una voz media es, es cuando el sujeto realiza una acción en su propio interés. Aunque la voz media griega tiene, digamos, dos particularidades. Una, cuando el sujeto realiza la acción en su propio interés o cuando el sujeto realiza la acción sobre sí mismo, de tipo reflexivo. Por ejemplo, déjeme, se me viene un ejemplo en español que les pueda ilustrar. Bueno, por ejemplo, en interés propio, el maestro escucha para sí. Nosotros no usamos ese tipo de construcción. El inglés sí, que dice, por ejemplo, usa mucho el myself o el yourself o el ourself, ¿verdad? Maestro escucha para sí mismo. Nosotros normalmente no usamos ese tipo de construcción, aunque existe. El maestro escucha para sí. Ahora, si yo digo, el maestro se escucha, ya esa es una, fíjense que la primera, el maestro escucha para sí, es una voz media que realiza una acción en su propio interés. Esa es la voz media que más abunda en el griego, es la normal. Luego está la voz media reflexiva, que es la que menos abunda y está, por decirlo así, confinada a unos determinados verbos que, dependiendo de si son transitivos o intransitivos, entonces pueden ayudar a que se produzca una voz media de tipo reflexiva. Pero el griego tiene otras herramientas para hacerla, de hecho hace la voz reflexiva normalmente de otra forma. Pero puede ser que encuentren y lo lean en libros, ¿no? El maestro se escucha. El maestro se escucha es una voz media. El maestro escucha para sí es una voz media, pero tienen dos connotaciones diferentes. El maestro escucha para sí
eh, un audio, el maestro escucha para sí un audio que tiene en el teléfono. Ahora, el maestro se escucha, es por ejemplo un maestro que está eh, practicando una clase, un discurso, el maestro se escucha, es reflexivo, se aplica a sí mismo. ¿Eh? Entonces, este es el concepto general de la voz en griego. Las tres voces tienen presencia en los cuatro temas, eso es algo que no voy a hablar el día de hoy, no terminaríamos, en todos los tiempos y en todos los modos, en todos los tiempos y en todos los modos. Hay situaciones donde la voz media y la voz pasiva van a tener una misma morfología, es decir, no van a haber dos palabras distintas, sino que va a ser una misma palabra y el contexto nos va a decir cuándo es pasiva y cuándo es media. Y eso, por supuesto, se enseña, ¿no? Ahora, si nosotros vemos el valor aspectual, más el modo, más el tiempo, si hacemos un ejercicio más la voz, tendríamos algo así como esto. Miren, voy a hacerlo en español para que para que lo puedan ver. Imagínense que estamos dentro del valor aspectual infectivo, que ya dijimos, bueno, algunas gramáticas lo llaman durativo. De hecho, en el libro que les compartí, el del profesor David Alan Black, él los llama durativo, puntual y estativo, ¿verdad? En otros libros, sobre todo de griego clásico, lo pueden llamar infectivo, confectivo y perfectivo. Entonces, dentro de un valor aspectual de tipo durativo, es una acción que está en proceso, dentro del modo indicativo, en tiempo presente, voz activa. Si nosotros agarramos el verbo amar, ¿verdad? Por ejemplo, ágape, agapao, entonces nosotros diríamos yo amo, yo amo. En voz activa, yo amo. Ahora, el imperfecto en voz activa sería yo amaba o yo estaba amando. ¿Ya? Yo amaba. El aoristo en voz activa equivale como a nuestro pasado simple, amé. Yo amé. El perfecto o el perfectivo o el estativo, una acción resultativa, una acción que ocurrió en el pasado que tiene efectos en el presente bajo el modo indicativo, en el tiempo perfecto, en la voz activa, diría he amado. Pero si he amado, amo. Y tiene un parecido con el presente, pero es por el efecto resultativo que tiene el perfecto, ¿no? He amado. Y si he amado, amo. El pluscuamperfecto lo abrevié así para que entrara, ¿no? Pluscuamperfecto en voz activa, en una estructura de tipo resultativo, en modo indicativo, diría había amado. Había amado. Y si había amado, puedo llegar a decir que amé. En el futuro, ¿verdad? Que ya dijimos que es virtual, que puede ser una acción incierta o neutra, puede que ocurra o no. Entonces diríamos amaré, amaré. Y el perfecto futuro, en voz activa, diríamos habré amado, habré amado. Ahora fíjese cómo cambia si yo digo todo esto en voz pasiva. En presente, ya no amo, sino que soy amado. Soy amado. En imperfecto, estaba siendo amado. En aoristo, voz pasiva, fui amado. Perfecto en voz pasiva, he sido amado. Pluscuamperfecto en voz pasiva, había sido amado. Futuro en voz pasiva, habré amado. ¿Verdad? Y perfecto en futuro voz pasiva, habré sido amado. Aquí voy a revisar algo. Creo que aquí hay un error en estas dos. Las reviso y cualquier cosa les comento por el chat. Si hubo aquí un error para aclarárselos. Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? De cómo se puede combinar dentro. Estamos viendo simplemente una palabra. O sea, cómo una palabra la puede afectar el,
el tema afectual, el modo, aspecto, modo, tiempo y voz, ¿verdad? Sin ver los otros accidentes gramaticales. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Bien, y dicho esto, finalmente quiero llegar a los verbos griegos. El griego clasifica, los lingüistas clasifican el verbo griego en dos grandes grupos. Los verbos temáticos y los verbos atemáticos. También se conocen como verbos omega porque terminan en omega. Ustedes van a un diccionario, a un lexicon, por ejemplo, el de Alfred Taggi o Alfred Tui, como decimos en español, y ustedes van a ver grafo, termina en omega. Agapao, termina en omega. Y así van habiendo timao, termina en omega. Entonces, lambano, termina en omega. Blepo, termina en omega. Entonces, todos esos verbos que terminan en omega, bueno, les pusieron el nombre de verbos omega. También los llaman verbo temático porque para unir el tema con la desinencia se usa una vocal intermedia, una vocal de unión. Y esa vocal unión, para unir la raíz o el tema con la desinencia, se le dice vocal temática. Entonces, debido a eso, los llaman verbos temáticos. Luego tenemos otro gran grupo de verbos, que son los verbos terminados en mi. En mi. Te van a escuchar que le dicen los verbos en mi. No es que se llamen en mi, sino que verbos terminados en mi, los verbos en mi. También los llaman verbos atemáticos. ¿Por qué los llaman verbos atemáticos? Porque no usan la vocal de unión, sino que la raíz se une directamente a la desinencia. Se unen directamente a la desinencia sin vocal de unión, sin vocal temática. Entonces, bueno, al no tener vocal temática, los llaman verbos atemáticos, verbos como didomi, ¿verdad? Didomi. Por ahí dicen didomi, no didomi. Entonces hay mucho. El mismo verbo en mí, verbo ser o estar, es un verbo en mí. Ahora, es interesante que dentro de el grupo de los verbos omega hay unos verbos terminados en mai. Bien, vamos a ver si lo tengo por acá. Antes como, fíjense este que está aquí, como erjomai. Bueno, eso también entran, todos los verbos terminados en mai, también entran dentro de la categoría de verbos omega. Miren, aquí está jorao, termina en omega. Lego, termina en omega. Pero antes de llegar a esto, quiero comentarles otra cosa. Entonces, aquí les dejo una tabla. La tabla les ayuda a... Déjenme poner esto para acá, para abajo un momentito. Poner esto aquí abajo. Ok. Esta tabla les ayuda a entender la clasificación de los verbos. Aquí tienen, bueno, los verbos griegos, verbos en omega o temáticos. Todo este bloque son verbos omega. Ya va, espérense porque esto me... Todo este bloque, ya va, espérense que esto, ok, ahí está. Todo este bloque
todo este bloque son verbos omega. Ahora, los verbos omega tienen subclasificaciones. Hay verbos omega vocálicos o puros y hay verbos omega consonánticos. Dentro de los verbos vocálicos y puros tenemos los no contractos y los verbos contractos. ¿Bien? Por ejemplo, uno de los verbos por excelencia para ir enseñando todas las conjugaciones es el verbo lío, porque tiene presencia en casi todas las conjugaciones. Entonces, este es un verbo no contracto. El verbo nayo es un verbo no contracto. Luego están los verbos contractos, como agapao, ¿verdad? Y agapao, como timó, ¿verdad? Como pollo, ¿verdad? O polleo, realmente se debe pronunciar polleo, y de lo, ¿verdad? De lo. Esto lo explica uno ya avanzado. Los verbos contractos tienen su particularidad y se estudia con tiempo. Así, y además que son, en cantidad son mucho menos, ¿no? Entonces se avanza con verbos vocálicos, no contractos, se avanza con verbos consonánticos, ya sea, ¿se acuerdan de cuando vimos mudos u oclusivos, líquidos y nasales? Bueno, se avanzan con verbos consonantes de tipo mudo, ya que sean labiales, ya que sean dentales o que sean velares o guturales, lo que se producen acá en el velo de la garganta. Y bueno, aquí van a encontrar, por ejemplo, verbos como blepo, grafo, y peiso, etcétera, hago, dioco, etcétera. Todos estos verbos que tienen acá son de tipo consonante, ¿verdad? Líquidos, nasales. Y en la medida que nosotros vamos avanzando en el curso, que el curso tiene una duración casi de 8 meses, son 32 clases el primer año, van conociendo mucho de estos verbos. Bien, luego, pues un grupo más pequeño son los verbos en mí o verbos atemáticos, de los cuales ya le hablé. Se llaman atemáticos porque no tienen una vocal temática o vocal de unión. Hay diferentes tipos con reduplicación en la iota, verbos con sufijos reforzantes, como este que está aquí, con el new-me, y verbos sin reduplicación o que no llevan el sufijo new, ¿verdad? Como femi, ejemplo. Entonces, este es un gran grupo, esto los ayuda a identificar los verbos, si se quieren poner a practicar ese tipo de información. Y también nosotros normalmente en el primer año nos concentramos en ver esto, ¿verdad? Lo que les dije, vocálicos y puros, de los vocálicos o puros los no contractos, y de los consonánticos vemos todo esto, y entonces los contractos quedan normalmente para el final o para el segundo año, igual que los verbos en mí, que son menos, ¿verdad? Son menos en cantidad y que tienen algún grado de complejidad a la hora de aprenderlos, ¿no? Entonces ya cuando llegamos allí, ya hay una gran base en todo el tema de los demás verbos. Ok, otras definiciones importantes del verbo griego. Ustedes pueden escuchar en gramáticas o en explicaciones, sea en línea, en videos, que hablen de verbos defectivos. Bueno, los verbos defectivos son aquellos verbos que no tienen una conjugación completa. Es decir, que no tienen las 6 partes fundamentales, lo que llaman en griego las 6 partes fundamentales del verbo griego. Entonces, al no tener una conjugación completa, pues tiene defectos. De ahí viene el nombre, tiene defectos. Entonces, son verbos defectivos. Por ejemplo, erhomai, ¿verdad? Que significa voy y vengo. Porao, que es ver, es un verbo que no tiene conjugación completa. El verbo lego, que es el verbo yo digo, yo veo, yo voy o yo vengo. Entonces, por ejemplo, aquí tienen una lista de los verbos más frecuentes en el Nuevo Testamento: polleo, fileo, laleo, peripateo. Este verbo no es efectivo porque está presente en los 4 temas, pero
desde las 6 partes principales, fundamentales del verbo griego, no tiene presencia en el perfecto medio pasivo y en el objeto pasivo. Entonces, ahora, va a pasar con mucha frecuencia que un verbo defectivo también va a ser un verbo polirrizo. ¿Qué es un verbo polirrizo? Es un verbo que tiene varias raíces. Es decir, que su conjugación no se hace solo digamos, con una sola palabra de origen. A ver cómo le explico. Por ejemplo, el verbo lego es el verbo yo digo, ¿verdad? O como diríamos en español, el verbo decir. Bueno, resulta que el verbo lego no tiene una conjugación completa bajo la raíz leg, sino que ella debe usar otra palabra griega, ¿verdad? Que es la palabra eipon para completar su conjugación. Entonces, muchas veces un verbo defectivo, un verbo que no tiene conjugación completa, a su vez va a ser un verbo polirrizo. ¿Por qué? Porque se apoya en otra raíz, ape, ¿verdad? Aquí es la raíz leg, se apoya en otra raíz, que es la raíz ape, para poder completar su conjugación. También van a escuchar hablar de verbos deponentes. Los verbos deponentes son verbos que morfológicamente, es decir, en su forma de escribirlo, emplean la forma de un verbo que parece que está en voz media y pasiva, pero el significado es de voz activa. Es decir, cuando nosotros vemos esto en griego, a primer momento, cuando yo veo mai, ergo mai, yo digo, eso está en voz medio pasiva o en voz pasiva. ¿Por qué? Porque las desinencias para el pasivo son mai, sai, tai, etc. Pero resulta que hay unos verbos que tienen esa forma, pero el que tengan el mai, que indica que están en voz pasiva, no los hace una voz pasiva. Y por eso se llaman verbos deponentes, porque tienen forma de voz pasiva, pero su significado es de voz activa. Si ustedes van a ver ergomai, y no es soy venido, sino yo voy o yo vengo. Si ustedes ven el verbo ginomai, que es uno de los verbos más complejos en el griego por la cantidad de valores semánticos que puede tomar a veces, ginomai, que puede ser llegar a ser y de allí dar la connotación de existencia y completar el verbo y mí, o soy, ¿verdad? Ginomai, yo soy, o yo llego a ser. O sea, si yo llego a ser, soy. ¿Bien? Realmente quizás es primero llego a ser y soy. Entonces el verbo ginomai o el verbo ergomai, por ejemplo, son verbos deponentes. Y hay verbos semideponentes. Los verbos semideponentes son aquellos que tienen una forma, ¿verdad? Una forma deponente, pero no en la conjugación principal, sino por ejemplo en el futuro. Por ejemplo, el verbo lambano. Lambano significa tomar, coger, agarrar. Pero si nosotros vemos el futuro del verbo, no tiene nada que ver con la raíz lam o lap, sino lenzomai, ¿verdad? Lenzomai. Entonces, lenzomai, fíjense que tiene el mai. Aquí no hay ningún mai, aquí es un verbo omega, pero en el futuro toma la forma, toma la morfología de voz media pasiva, pero no indica ni traduce voz medio pasiva. Indica el verbo en futuro, conjugado en futuro normal, voz activa. Entonces, a ese tipo de verbos los llamamos semideponentes. Bien. Y bueno, con esto llegamos al final de este panorama de la flexión verbal griega, esperando que esto pues les abra la vista, que les abra la visión, con respecto al tema de que la flexión verbal pues tiene sus intrínculos, tiene sus maneras que no son imposibles de aprender, solamente hay que aprenderlas, estudiarlas. Todos podemos aprender griego,
Solamente es un tema de dedicarnos, de ponerle cariño y dedicación, invertir tiempo bueno, sobre todo invertir tiempo. Y también a veces hay que invertir algo de dinero para capacitarse, ¿verdad? Pero los frutos que trae son bien importantes. Bueno, con esto llegamos al final de la clase. Sí quería también decirles, la semana pasada, para los que no estuvieron en vivo, quizás cuando vieron el video, vieron que hubo como un corte, así como que siguieron hablando de algo. Tuvimos casi como 45 minutos más, pero no eran preguntas interesantes o eran temas interesantes, pero no tenían que ver, digamos, sí y no, porque las preguntas nacieron de los signos de puntuación, de la coma y todo esto, pero me extendía a un tema que hablo mucho más adelante, cuando vamos tocando cada caso, vamos tocando esos temas. Estuvo muy interesante, pero afecta la dinámica de otros alumnos que de repente se tienen que retirar, que tienen otros compromisos. Uno mismo aquí en casa también tiene otros compromisos con la familia. Entonces sí les pido en esta clase y en la que nos queda que nos limitemos a hacer básicamente preguntas que tengan relación con lo visto en ese día, sin tratar de irnos a teología, porque yo no pretendo decirles qué creer, sino lo que nosotros normalmente tratamos de hacer, y lo que yo aprendí de mi maestro en griego fue: tú vas al texto. Después cada quien después que haga su análisis sincero, bueno, cada quien ve cómo rema a su orilla. Pero lo plausible y lo honesto es que el texto hable, que uno pueda ver si el texto me da una oportunidad o me da dos explicaciones, porque a veces hay pasajes complicados y pueden tener una resolución o dos resoluciones, como las que le planteaba la semana pasada a uno de los hermanos, y hasta allí. Y después ya viene un proceso de exégesis que cada quien adelanta. ¿Hay alguna pregunta relacionada con el tema de hoy? Sobre la flexión nominal, sobre la flexión verbal griega. Bien, les comento que la semana que viene es nuestra cuarta y última clase. Vamos a estar viendo alguna conjugación, pero más que todo llevándolos a que entiendan cómo funcionan los diccionarios y los léxicos. Quizás hacemos algún ejercicio y los invito, una vez terminada el seminario la semana que viene, vamos a estar anunciando el curso del primer año. Ese curso normalmente lleva estas 4 clases, ¿verdad? Estas 4 clases son partes de ese curso que la Escuela de Alejandría hemos querido compartir como un aporte para las personas que les gusta el griego, que se quieren capacitar. Y vamos a seguir haciendo cosas libres, vamos a seguir proporcionando material gratuito para aquellos hermanos que no tienen capacidades y que lo entendemos, pero vamos a también a estar invitándolos. En los próximos días ya van a ver las publicidades al respecto para este primer año de griego koiné. Son 32 clases que se dan en un periodo, creo que de 8 meses, si no me falla la memoria. Son igual una frecuencia semanal. Allí vemos, por ejemplo, una clase teórica, una clase práctica. Es decir, hacemos una clase donde, por ejemplo, vamos y vemos el verbo en tiempo presente y futuro. Se mandan unos ejercicios para la clase, para la casa, y luego a la semana siguiente venimos a resolver esos ejercicios en clase para ver cómo ustedes asimilaron el conocimiento, ¿no? Y cómo lo pusieron en práctica y empiezan a hacer sus primeros ejercicios de traducción. Así funciona la dinámica del curso. Eso de dar clase teórica, deja a la gente así como en el aire. Así que, bueno, van a quedar cordialmente invitados
a ese curso, pues lo que se pueden inscribir. Y bueno, si no hay ninguna pregunta por el día de hoy, pues la clase la dejamos hasta acá. Felicitaciones, profesor. La clase excelente. Francisco Sánchez por acá, desde Puerto Ordaz. Esta clase, pues, y las otras, las anteriores, me han motivado a investigar en lo que se refiere al griego koiné. Mi esposa y yo estamos haciendo el curso desde acá, desde Puerto Ordaz. La registramos en una libreta, un cuaderno grande. La idea de escribir toda la clase, la idea de transcribir toda la clase que usted nos envía, es con el objetivo de reforzar lo que escuchamos. Leemos, aprendemos y cuando escribimos, aprendemos. Entonces, así reforzamos el conocimiento. Para nosotros que estamos empezando en este griego koiné, no es fácil. Sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo para aprender un poco. Y gracias le doy a Dios por usted, que ha tenido a bien compartir su conocimiento, todo el esfuerzo que usted ha hecho en el tiempo pasado para darnos este granito, ¿no?, de conocimiento en el griego koiné, que es el griego bíblico. Y agradecido, profesor, agradecido. Gracias a ti, Francisco, y gracias a todos ustedes por la confianza, a Rafael, a Alejandro, a Mirni, a Israel, bueno, a Alexander, a Isaí Lisset, al hermano José García, y a ti, Francisco, y a todos los hermanos, pues que nos van a ver en diferido, que van a poder utilizar este material y que este material les sirva de base, de inicio, de ánimo, de empuje, para que no se aparten, no pierdan el ánimo de verdad de aprender el griego. Es una lengua como cualquier otra, tiene sus reglas, solo debemos irlas aprendiendo y por supuesto practicando. Igualmente, bueno, gracias por sus palabras, que la gloria sea primeramente para Dios, y les doy gracias por el apoyo a todos ustedes. Nos vemos el jueves que viene, espero a la hora acordada. Hoy tuve un pequeño inconveniente que nos retrasó media hora, pero nos vemos la semana que viene. Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en Streaming Live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.